Vamos entonces a terminar con el último tema de la unidad número 2, que trata de la parte de sistemas engranes, tornillos sin fin. Igualmente, este también es un tipo de engranajes. ¿Ya? De hecho, va a ser el último tipo de engranaje que vamos a ver. ¿Ok? Que te sirve para transmitir fuerza o potencia, entre ejes cruzados en este caso, y bueno, tiene sus características particulares y bien, por supuesto, diferenciables. Y se diferencia, obviamente, dada su configuración, con el resto de los tipos de engranajes que nosotros hemos visto. Vamos a ver entonces las características detalladas de este tipo de engranaje. Bueno, en primer lugar, el cilindro doscado que vemos acá, ese siempre va a ser nuestro tornillo. Pero recuerden, un sistema engrane, tornillo sin fin. Entonces, siempre este elemento se le va a llamar tornillo. Igual, eso independiente si es conductor o conducido. ¿Ok? Y por supuesto, la rueda dentada que lo acompaña siempre se va a llamar engrane. Aquí no hablamos ya de piñón engranaje, ya, sino de tornillo engrane, simplemente. Pero siempre va a ser así. Al cilindro doscado se le va a llamar tornillo y a la rueda dentada que lo acompaña se le va a llamar engranaje. Sistema engrane, tornillo sin fin. Profe, ahí en esa parte, ¿cómo vamos a hacer para sacar la relación de transmisión si no hay piñón? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. La ventaja de este tipo de elementos ocupa poco espacio, el contacto entre los dientes es gradual, trabaja a mayor velocidad sin alto ruido, se obtiene una alta relación de transmisión sin ser utilizado entre engranajes. Esta es la característica o la ventaja más importante de este tipo de elementos. Ya, se puede obtener una alta relación de transmisión sin utilizar un tren de engranaje. Es decir, este elemento, ya, un sistema de tornillo sin fin puede sustituir perfectamente a un tren de engranaje. Ya, entonces, en lugar de utilizar 3 pares, 4 pares, 2 pares de engranajes, podemos sustituirlo por un solo sistema de engranaje de tornillo sin fin, y obteniendo la misma relación de transmisión. ¿Ok? Es decir, que con esto podemos obtener relaciones de transmisión mayores a 6, sin ningún inconveniente, sin interferencia, sin utilizar 2 pares, 3 pares, 4 pares, nada. Si yo quiero una relación, por ejemplo, de 50:1, lo puedo utilizar con este elemento, ya, con solamente un sistema engranaje de tornillo sin fin. Es la ventaja significativa, ya, de este tipo de engranaje. Y bajo ciertas condiciones son reversibles, eso sí, bajo ciertas condiciones. No son como los demás elementos, que los demás engranajes eran completamente reversibles en cuanto a la condición. Aquí no, aquí es bajo ciertas condiciones. Ya veremos entonces más adelante cuáles condiciones deben cumplirse para que el sistema sea completamente reversible. ¿Ya? ¿Ok? Para adelantarles algo, el tornillo sin fin siempre puede ser conductor. ¿Ya? Y por supuesto el engrane conducido. Bajo ciertas condiciones es que el engrane puede ser el conductor y el tornillo sin fin el conducido. ¿Ya? Esa es lo que siempre va a pasar con este tipo de sistema. Y como les dije, entonces esto que está acá, un tren de transmisión, yo lo puedo sustituir perfectamente por un sistema engranaje tornillo sin fin. Vamos a decirlo, la ventaja significativa de este tipo de elementos. Pero por supuesto, nada es perfecto, tiene su desventaja, entre las que podemos nombrar que solo transmiten carga entre ejes cruzados. Si tengo una condición de ejes paralelos, no puedo utilizarlo ya, ni ejes intersecantes. El montaje debe ser preciso, dadas las características de geometría, el cálculo y diseño es más complicado, ya, e incluso las ecuaciones son completamente diferentes a lo que vimos para la parte de engranajes. Son más difíciles de fabricar por su geometría, no soportan grandes cargas. Este vamos a decir uno de los talones de Aquiles de este tipo de sistema, ya, dada su forma, configuración y por supuesto aplicación, los dientes soportan poca carga, ya. Profe, ese tipo de engrane no se puede utilizar en elevador. Claro que sí se
puede. Pero, ajá, no soportan grandes cargas. Esa carga Bueno, será para pero- una persona, será. Bueno, recuerden, el hecho de que no soporte grandes cargas no significa que no se puede utilizar. Ustedes pueden hacer los cálculos y ver si se puede o no se puede. ¿Ya? ¿Ok? No podemos decir no se puede porque no sabemos cuáles son las cargas. La única manera que digamos eso es que pongamos el material más resistente posible bajo esas condiciones. Y si falláis, ahí sí no, porque no está de tabla, o sea. Exactamente. Generalmente son intercambiables, por lo que se fabrica y reemplaza como conjunto acoplado. ¿Ya? El contacto es por deslizamiento. Este también es otro talón de Aquiles de este tipo de sistema. Por deslizamiento puro. Así yo utilice la curva involuta y de hecho yo para mecanizar eso utilizo las herramientas de corte tradicionales, ¿ya? Con la curva involuta, pero a pesar de eso, por la configuración y forma en que hacen contacto los dientes, es por deslizamiento puro, ¿ya? No hay rodamiento en absoluto. Profe, Por lo que origina mayor desgaste, mayor temperatura y menor tiempo de vida útil. ¿Ya? Y la eficiencia, por supuesto, es baja. La deslizamiento, fricción y demás, entonces consume más potencia que los otros tipos de engranajes. Entonces la eficiencia de este sistema es baja también. profe, ¿cómo es? El material más resistente para ese tipo de engrane vendría siendo el acero carburizado, ¿verdad? O sea, en las tablas están los materiales, vamos a decirlo, recomendados para este tipo de engranaje. ¿Ya? No sé si está el acero, sinceramente. Yo sé que está el bronce, pero no me acuerdo de los otros materiales. Hay unos tipos de acero, pero no sé si es acero carburizado. Lo que recomienda la norma ACMA para el sistema de tornillo. Pero bueno. Y ahí el más crítico sería el tornillo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso también. Yo adelantándome. Bueno, sí, se está adelantando mucho. Entonces, estas son las desventajas, ya saben, esta es la ventaja significativa y estas dos son las desventajas significativas. ¿Ya? Por esas razones, en realidad el sistema engranaje sin fin no tiene amplia aplicación. ¿Ya? Si no fuese deslizamiento y si soportara grandes cargas, este sería el engranaje por excelencia utilizado. ¿Ya? Porque imagínense sustituir todo un sistema de transmisión por un solo par de engranajes. ¿Ya? Pero, dadas estas condiciones de que no soporta grandes cargas y este deslizamiento, por eso tienen realmente poca aplicación. ¿Ya? Ok, parámetros geométricos. Ok, aquí vamos a ver igual son los términos relacionados, los nuevos relacionados con el sistema de tornillo sin fin. Y lo que no aparezca aquí se define igual que para los engranajes cilíndricos de dientes helicoidales. ¿Ya? Porque dada la forma en que se fabrican los dientes del engrane, los dientes de tornillo sin fin, se asemejan a los engranes cilíndricos de dientes helicoidales. Es decir, que esto ya tiene una parte resuelta, en teoría. Ok, son las principales, al igual que, vamos a decirlo, en el caso de los engranes comunes, tenemos zona dentada, algo y cubo con sus características, obviamente, geométricas, y, vamos a decirlo, la forma en que se mecaniza. ¿Ok? En cuanto a la zona dentada, ya vamos a comenzar con ella. ¿Va? El perfil de los dientes es igual que para el gran cilíndrico de dientes rectos, es decir, la curva involuta. Pero aunque se utilice la curva involuta, el contacto entre los dientes es por deslizamiento puro. ¿Ok? Entonces, interesante. Correcto, helicoidales. Como conclusión de todos los tipos de engranes que hemos visto, los engranes cilíndricos rectos, los engranes con dientes rectos, si tenemos cremallera diente recto, el contacto es por rodadura pura. En los engranes cilíndricos helicoidales y en el sistema cremallera helicoidales, el contacto es una combinación de rodadura y deslizamiento, y para el sistema de tornillo sin fin, el contacto es por deslizamiento puro. ¿Ya? Esos son los tipos de contacto. ¿Ok? Y como les dije, principalmente por esto, este sistema tiene poca aplicación. Por eso se prefiere utilizar estos dos, aunque tengamos que utilizar un tren de engranajes.
Pero bueno, sigue siendo más ventajoso utilizarlo. Ángulo de presión, ya se define igual que para engranes cilíndricos de dientes rectos, ya. Sin embargo, la norma me especifica unos, como decirlo, ángulos de presión estandarizados o normalizados, que son 14.5, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5 y 30 grados. ¿Ya? Entonces, más de lo que recomienda para los engranes cilíndricos de dientes rectos o helicoidales, ¿ya? Pero, vamos a decirlo, para este sistema, estos son los que recomienda los ángulos de presión. ¿Ok? Altura de los dientes, ¿ya? En este caso el adenium se calcula con esta ecuación, ¿ya? El adenium se calcula con estas ecuaciones y la profundidad total se calcula con estas ecuaciones. Tanto para el tornillo sin fin, para los dientes del incisivo, como para los dientes del engrane. ¿Ok? Fíjense por favor un detalle interesante y es lo que caracteriza a los engranes que se utilizan en el sistema tornillo sin fin, ¿ya? La forma que tiene el diente. ¿Ok? No es como lo vimos, por ejemplo, a ver si alguno de estos sirve. Para el gran cilíndrico interrecto helicoidales, que vemos que es, como decirlo, de espesor constante y corresponde simplemente a una línea recta, ¿ya? Pero los dientes de los engranes que se utilizan para el sistema engrane sin fin tienen forma curva. Claro, para el cilindro, ¿no? Forma curva. Exactamente, tiene esa forma curva. ¿Por qué razón? Simplemente para maximizar el contacto, ¿ya? Porque si lo dejamos recto, Claro, entonces el contacto va a ser mucho menor que si cilindro. utilizamos esta configuración curva. Por eso es que se dice que estos engranajes son más difíciles de fabricar, ¿ya? ¿Ok? Que los engranes cilíndricos interrectos o helicoidales, porque tenemos que lograr esta forma curva que por supuesto tiene que coincidir también con el cilindro del tornillo sin fin, ¿ya? Ok. Pero esa es la razón por la que los dientes del engrane en el sistema engrane tornillo sin fin tienen esta forma, para maximizar el contacto. ¿Ok? Porque si no, o sea, ya de por sí no soporta mucha carga. Si lo hacemos en el correcto, de hecho se probó, menos carga resiste, porque hay menos zona de contacto. O sea, cilíndrico de, perdón, ¿cómo que se llama? Tornillo sin fin de dientes rectos. No, no es Son helicoidales igual. Siempre son helicoidales, ¿verdad? Son helicoidales. Porque por deslizamiento. Exacto. La altura de trabajo, por supuesto, la diferencia entre adenium y dedenium, ya lo vimos entonces en ecuaciones anteriores, y se calcula, por supuesto, de esta manera. ¿Ya? Paso axial o paso circular transversal. Por supuesto, cuando estamos con el tornillo, ya la distancia cae desde un punto del diente hasta el punto consecutivo del siguiente diente en medio de una dirección longitudinal es el paso axial. Cuando estamos en el engrane, ya el arco que hay, o la longitud del arco que hay desde un punto del diente hasta el punto del diente consecutivo, medido el diámetro del paso, ese es el paso circular transversal. Ya, paso axial para el tornillo sin fin, paso circular transversal para el engranaje, pero los dos tienen la misma magnitud. Ya, ¿ok? Porque recuerden que estos dos se acoplan, ¿ya? Por lo tanto, ese parámetro geométrico es el mismo para los dos. Solamente que aquí se mide como una recta y aquí como un arco, ¿ya? Obviamente por la configuración geométrica. Por supuesto, ya tenemos las ecuaciones para calcularlo dependiendo qué datos tenemos. Si tenemos un módulo, pero recuerden que siendo esto al fin y al cabo engranes de dientes helicoidales, trabajamos con módulo transversal o con paso diametral transversal, ¿ya? Y si tenemos otros parámetros, también los podemos calcular como los que vemos aquí, ¿ok? Pero bueno, esas son las formas de calcular el paso axial o el paso circular transversal, que es el mismo valor, mismos resultados,
pero dependiendo, por supuesto, de los datos disponibles. Ok. Igualmente, la ACMA recomienda una serie de pasos axiales o pasos circulares estandarizados para el diseño del sistema migratorio sin fin, por lo que no es obligatorio el uso de módulo o paso diametral. Vamos a decirlo, también es una característica muy interesante, entre comillas, para el sistema migratorio sin fin. ¿Ya? Pues yo puedo utilizar módulo o paso diametral para los cálculos, pero si por alguna razón yo no quiero utilizarlo o no puedo utilizarlo, no hay problema. ¿Ya? Utilizo simplemente los pasos axiales o circulares estandarizados. ¿Ok? Que bueno, aquí están, vamos a decirlo, los recomendados: 0,25 pulgadas, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 13 milímetros, 19, 25, 32, 38, 44 y 50 milímetros, o su equivalente en pulgadas. ¿Ya? Entonces, por favor, quiero que estén claros con esto. ¿Ya? ¿Ok? Puedo utilizar el módulo o el paso transversal, utilizo entonces estas dos ecuaciones, pero si no lo quiero utilizar, entonces utilizo estas ecuaciones para calcular los otros parámetros geométricos. ¿Ya? No necesariamente tengo que utilizar módulos o pasos diametrales estandarizados. Profe, una pregunta. Pero, eso sí, deben escoger uno de los dos. Uno de los dos. Uno de los dos. Si dicen voy a trabajar con módulos, paso diametral, al final los cálculos, puede ser que no les den ninguno de estos valores que están acá. No hay problema. Igualmente, si ustedes dicen no, yo voy a utilizar los pasos estandarizados, haciendo los cálculos, quizás no les dé, o casi siempre no les va a dar módulo o paso diametral estandarizado, pero no hay problema. ¿Ya? Pero lo cierto es, ustedes deben escoger uno de los dos, y uno no contiene al otro. ¿Ya? ¿Ya? Si utilizo esto, esto no me va a dar. O si utilizo esto, esto no me va a dar. Así es sencillo. ¿Ya? Por favor, quiero que con eso esté bien claro. Y no que diga, no me da el módulo, hasta llega el problema. Mentira. ¿Ya? ¿Ok? Pero eso sí, uno de los dos, uno de estos dos caminos deben escoger. Así es sencillo. Profe, pero ¿qué es lo más conveniente, recomendable? No hay nada recomendable o conveniente, depende simplemente del problema, ya de los datos suministrados, ya de los resultados obtenidos. ¿Ok? A lo mejor trabajando con módulos resulta que no me da un resultado válido, pero si que cojo paso circular quizás sí me dé, o viceversa. A lo mejor si selecciono pasos circulares no me da un resultado adecuado, pero con módulo quizás sí me dé. ¿Ya? Profe, eso es para cuando estemos haciendo el diseño, ¿verdad? Exacto, para diseño. Pero porque para análisis yo les tengo que decir que los datos ya indicarán cuál fue la selección utilizada. ¿Ya? Okay. Como siempre. Entonces, por favor, que con esto estén claros. O se utiliza módulo o se utilizan los pasos circulares, pero uno no está en función del otro. ¿Ya? Así de sencillo. Bueno, por eso, como ustedes observan en las ecuaciones, algunos dependen simplemente de otros parámetros geométricos y otros sí dependen del módulo o del paso diametral. ¿Ok? Pero por estas razones. Pero por favor, entonces, cuando estén en el proceso de diseño, si van a utilizar el sistema migratorio sin fin, tienen que escoger uno de estos dos caminos, ¿ya? O escoger los dos, porque al fin y al cabo es diseño, y ver cuál resultará más conveniente. Y si están en análisis, entonces tienen que leer bien los datos y el enunciado para ver, se está utilizando este parámetro o se está utilizando este parámetro. Por las ecuaciones se puede saber eso, ¿verdad, profe? Porque en sí, o sea, va a tener ecuaciones. No tanto con las ecuaciones, sino más con los datos del problema. ¿Ya? Si el problema dice, se va a trabajar con módulo 6, bueno, se cogió un módulo. Pero si dice, el paso axial es de 6 milímetros, entonces, bueno, parece que se va a trabajar. O sea, no pueden estar los dos al mismo tiempo. No puedo decir el módulo es tanto y el paso axial es tanto. No puede estar en el enunciado del problema. En el enunciado del problema, o solo está módulo o paso diametral, o solamente está
el paso axial o circular estandarizado. Ya está. Así es como identifican con qué sistema se está trabajando en el análisis. Bueno, distancia entre centros, por supuesto, la distancia que hay entre el eje de tornillo sin fin y el eje del engrane, y por supuesto ya se calcula en función de los diámetros de paso. En este caso, relación de transmisión, ¿ok? Se calcula, por supuesto, en función del número de dientes del engrane y el número de dientes del tornillo sin fin. Este que está acá es el número de dientes del tornillo sin fin, ¿ok? W. Sí, W. O también entre el número de dientes del engrane y el número de entradas que tiene el tornillo sin fin, o en función de las velocidades del tornillo sin fin y la velocidad del engrane, ¿ok? Recuerden por favor, el tornillo sin fin es como si fuese un tornillo de potencia. ¿Ok? Si se acuerdan del elemento de máquinas 1, un tornillo de potencia, es decir, una rosca mecanizada sobre un cilindro. Pero puede ser una entrada o una sola rosca, dos entradas, o dos roscas, tres entradas, tres roscas y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces lo mismo se aplica acá. Por eso es que aquí estoy diciendo número de dientes del engrane, o sea, entre el número de entradas del tornillo sin fin. Porque el tornillo sin fin, al parecerse a un elemento roscado, puede tener una entrada, dos entradas, tres entradas, n entradas. ¿Ok? Bueno. A ver si hay algo más aquí. Así. Esta, vamos a decirlo, es la principal razón del por qué este sistema tiene una alta relación de transmisión, porque se construye y se parece a un tornillo de potencia, a un elemento vocal. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué implica? Ya, y de hecho, ¿cómo se considera a este elemento? Simplemente como un engrane que puede tener un solo diente si fuese una sola entrada, dos dientes si fuesen dos entradas, tres dientes si fuesen tres entradas y así sucesivamente. Por lo tanto, si por ejemplo este es de una entrada, entonces sería número de dientes del engrane, vamos a suponer que este engrane tenga 50 dientes, entre el número de dientes del tornillo sin fin, que sería 1, y entonces la relación de transmisión es de 50. ¿Ya? ¿Okay? Mientras el tornillo da 50 vueltas, el engrane dará una sola. ¿Ok? ¿Ya? Ese, vamos a decirlo, es el concepto que se maneja. Se considera el tornillo sin fin un engrane que, vamos a decirlo, si fuese una entrada tendría un diente, si fuese dos entradas tendría dos dientes y así sucesivamente. ¿Ya? Por esa razón es que se origina la alta relación de transmisión. ¿Ya? Más por geometría principalmente y por esas características. Entonces, bueno, esta es la forma y aquí, con tal cual como está aplicado, no se aplica el concepto de relación de transmisión de 6 o más, eso no importa aquí. ¿Ya? ¿Ok? Si por ejemplo este tornillo fuese una entrada, si este es de 25, la relación de transmisión es de 25. Si este es de 100, la relación de transmisión es de 100. Ya, y así sucesivamente. ¿Ok? Y lo contrario no pasa nada. O sea, si el tornillo, bueno, imagino que para cosas prácticas no será eficiente eso, pero si el tornillo tiene más entradas que el engrane, o sea, da igual. No, que el engrane no tiene entrada, tiene un número de dientes. Ok. Ya, ¿ok? Y no, o sea, por lo menos, o sea, quizás el engrane más pequeño que se puede construir tendrá 10 dientes. Ya, y comparado con un diente, dos dientes, tres dientes, igual se logra una alta relación de transmisión. Profe, allá el segundo N es igual a, ¿qué significa el segundo N, G chiquita? ¿Dónde? Este. No, era S, ajá, S. Sí, es igual al número de dientes del engrane. Ya, lo que pasa es que ahí me equivoqué con los subíndices, ¿ok? Y abajo es el número de entradas El número de entradas, exactamente. del tornillo. Del tornillo sin fin. Ya. Aquí sería número de dientes. ¿Ya?
pero el número de dientes está en función del número de entradas. Un diente, una entrada, o una entrada, un diente. Dos entradas, dos dientes. Tres entradas, tres dientes, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, es la característica y así entonces se define la relación de transmisión para este tipo de engranajes. Ok, ángulo de hélice, por supuesto, ángulo que forma la dirección del encabezado del diente medido respecto al eje de rotación del engranaje respectivo. Ok, ahí vamos a decirlo. Tienen el ángulo de hélice del engrane y este es el ángulo de hélice del tornillo sin fin. Ambos tienen ángulo de hélice, porque recuerden, dirección del mecanizado respecto al eje de rotación. Tienen que ser iguales, bro. No, son complementarios. Ya. Es decir, que si los ejes, vamos a decirlo, se cruzan a 90 grados, si este fuese 10, aquel fuese 80. Ya. Son complementarios. Y la suma es igual al ángulo en que se cruzan los ejes. Claro, el ángulo de cruce normal es 90, aunque se pueden cruzar a otros ángulos también. Ya. Profe, si nosotros estamos utilizando engranes cónicos de dientes helicoidales, ¿verdad? Es igual. ¿Dónde? Engranes. Engranes cónicos de helicoidales. No, perdón. Engranes cónicos de diente recto. Eje paralelo. Eso siempre va a ser 90, ¿verdad? Lo más tradicional, lo más... Que no puedo decir que los engranes cónicos son de eje paralelo. Los engranes cónicos, los ejes son intersecantes. Ya, teoría. Ok. Sí, pero ahí... Recuerden que el viernes tenemos el examen y va a haber una parte teórica, así que no me confundan esos términos. Si son engranes cónicos, los ejes son intersecantes. Así de sencillo. Ok, engranes... Solamente eje paralelo son los cilíndricos de dientes rectos o los cilíndricos de dientes helicoidales. Ya. Pero los engranes cónicos de dientes rectos, los ejes son intersecantes. No hay otra configuración. Ok, profe. En engranes cónicos se suma el gagma y el R. Y es igual a 90. Sí, pero ese es el ángulo cónico de paso. Ya. Ok. El ángulo cónico de paso. Del piñón y del engrane la suma da 90 si los ejes se intersectan a 90 grados. Ajá, eso es lo que ajá. Eso es lo más tradicional es 90, ¿verdad? Lo más tradicional es 90. Y en engranes cilíndricos de dientes helicoidales se sumaba otros dos de esos que también daban de 90. Que era el ángulo, no sé, tiene su... Estoy Sí. Para hacer la teoría, ok. Bueno, al igual que en los engranes cilíndricos de dientes helicoidales, la formación de ángulo de hélice puede ser izquierda o a derecha. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que especificar cuando estén utilizando este tipo de engranaje. ¿Ok? Formación a izquierda, formación a derecha, pendiente positiva, pendiente negativa. ¿Ok? Tanto para el, vamos a decirlo, el engrane como para el tornillo sin fin. ¿Ok? Así que deben tener cuidado con esa característica. ¿Ya? Formación izquierda o formación derecha, porque al fin y al cabo, recuerden, es un tipo de engranes cilíndricos de dientes helicoidales. El engrane, ¿ya? Entonces tiene su formación izquierda o su formación a derecha. La pregunta es: ¿los dos son izquierda y los dos son a derecha o uno? Si uno es izquierda, el otro ¿Ustedes es qué derecha. creen? Si uno es izquierda, el otro es derecha. No, los dos son iguales, creo. Siempre dice... Sí, para lograr, vamos a decirlo, el acople entre los dos son iguales. ¿Ya? Los dos son Sí, iguales. Los dos son a derecha o los dos son a izquierda. ¿Ya? Sí, son iguales. ¿Para qué? Vamos a decirlo, se acople de esta manera. ¿Ya? El tornillo tangencial. ¿Ok? ¿Ok? Claro, si el tornillo fuese perpendicular, entonces ahí los ángulos sí serían contrarios. ¿Ya? Como el cónico, ¿verdad? Exacto, algo parecido. Bueno, diámetros, por supuesto, esto también tiene sus diámetros respectivos, solamente que aquí aparece uno particular, que es el diámetro de garganta. ¿Ya? Y recuerden, por la configuración geométrica que hace su aparición, es el diámetro que se utiliza en algunos cálculos.
Entonces, diámetro de raíz, diámetro de paso, diámetro de garganta, diámetro exterior. ¿Ya? De hecho, aquí no trabajamos, aunque se puede calcular, el diámetro de base, ¿ya? Que no lo necesitamos realmente para los cálculos. ¿Ya? Para este tipo de engrane de tornillo sin fin, raíz, paso, garganta y exterior son los que necesitamos para los cálculos. Y por supuesto se calculan con esta variable dependiendo de los datos disponibles y si estoy trabajando con un módulo o si estoy trabajando con los pasos axiales estandarizados. Ya, para uno o para otro, aquí están las ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Ok? Y vuelvo y repito, ya. Si tienen módulo o paso diametral, utilicen las ecuaciones donde interviene el módulo o el paso diametral. Si tienen el paso axial estandarizado, utilizan las ecuaciones que contengan el paso axial estandarizado. ¿Ok? Número de dientes, por supuesto, el número que tienen de dientes mecanizados en la superficie, ya se calculan con estas ecuaciones. ¿Ok? Tanto, vamos a decirlo, dependiendo si por supuesto tengo módulo o paso diametral o si tengo lo que es el paso axial. Ya, uno u otro. Y de hecho siempre lo será así. Pero bueno, se calcula de esta manera entonces, recuerden, valores enteros. Ya. Ancho de cara y espesor del engrane. El ancho de cara, en este caso el tornillo del engrane del tornillo sin fin, se calcula, vamos a decirlo, se mide de esa manera, simplemente la distancia longitudinal o el espesor propio del engrane, y se calcula con estas ecuaciones, pero por supuesto ya bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Si tengo esta relación, utilizo esta ecuación. Si tengo esta relación, utilizo esta ecuación. ¿Ya? Entonces deben tener cuidado a la hora de hacer el cálculo respectivo del ancho de cara y del espesor del engrane, ¿ya? Bajo qué condiciones estoy trabajando. ¿Ya? Pero ahí está por el paso axial, ¿verdad? Sí, el paso. Pero si tenemos el módulo y el paso No, diametral. pero recuerden que aunque tengan el módulo, ustedes pueden calcular el para paso esa axial, parte. exactamente, Sí. para esta parte. Ok. PT es paso axial. Y de hecho, ya, vamos a decirlo, siempre lo deberían calcular, ya. Simplemente a la hora de hacer los parámetros geométricos finales. Porque recuerden que, ya, aunque trabaje con módulo, igual tengo que verificar que esté bien el paso axial o que el paso circular transversal. A la hora de hacer las comprobaciones y mediciones. PT es el Entonces, paso transversal. esto, si lo puedo calcular, paso circular, transversal o paso axial. Ya, pero sí lo puedo calcular con el módulo. Ya, ¿ok? Ahora, si yo utilizo el paso axial, ya lo tengo directo como dato. Claro. ¿Ok? Y en ese caso, recuerden, no necesito calcular el módulo porque no, quizá en la mayoría de los casos, en el 99.9% de los casos, no dan módulo estandarizado o un paso diametral estandarizado. Así que ahí no vale la pena calcularlo, pero de la manera del módulo sí hay que calcularlo para esta condición. Ok. Entonces, por favor, verifiquen siempre esto. Ok. Radio de garganta, radio de borde, radio de garganta simplemente es que corresponde vamos a decirlo, al tope o a la parte más externa del diente del engranaje, y el radio de borde corresponde con esto que está acá, o simplemente establece lo que es lo que llamamos en los engranajes silipentes rectos, el espesor de corona. Por supuesto, ya se calculan con estas ecuaciones respectivas. Radio de garganta y radio de borde, porque recuerden que esto es para la parte de datos finales y mecanizados. Ángulo de avance, ya simplemente el ángulo que forma la dirección de mecanizado del tornillo sin fin. ¿Ok? Entonces, perpendicular, por supuesto, al eje del engranaje. Ese es el ángulo de avance. Por supuesto, se calcula con estas ecuaciones, ¿ya? O simplemente, si yo tengo el ángulo de hélice del engrane,
Eso es igual al ángulo de avance del tornillo sin fin. Recuerden por favor, ángulo de hélice del engrane. Ya, ok. No es el ángulo de hélice del tornillo sin fin, porque eso es mentira. De hecho, estos igual son complementarios. Ya, déjame ver si lo tengo acá. Ok. Exacto. Este es el ángulo de hélice del tornillo sin fin y este por supuesto es el ángulo de avance. Pero entonces, este ángulo de avance que está acá es el ángulo de avance del engranaje. No es el ángulo de avance del tornillo sin fin. Por si acaso, ya. El ángulo de hélice es el ángulo de avance. El ángulo de hélice del engrane es igual al ángulo de avance del tornillo sin fin. Sí. ¿Ok? Bueno, eso entonces se calcula de esa manera. Ya. De cualquiera de las dos es perfectamente válida y tiene que dar el mismo resultado. Ok. Igualmente, ya este ángulo de avance interviene en la parte de fuerza y esfuerzo, por lo tanto la ACMA establece una serie de ángulos de avance, ya dependiendo del ángulo de presión. Entonces, para cada ángulo de presión recomendado por la norma ACMA, hay un ángulo de avance máximo, ya que para diseño, por ejemplo, les podría servir, ¿ok? Entonces, yo seleccioné un ángulo de avance de 20 grados. Entonces, ángulo de presión de 20 grados, entonces el ángulo de avance máximo del tornillo sin fin, como máximo será 25 grados. Es decir, que tengo desde, no puedo decir 0, desde mayor a 0 hasta 25, para probar a ver cuál me podría servir. ¿Ya? Pero bueno, tómenlo en cuenta también para la parte de limitaciones y demás. ¿Ya? Y estas son limitaciones estrictas, por cierto. Ya. 20 grados, el máximo ángulo de avance va a ser 25. No puedo sobrepasar ese valor. Ya. Perdón. Ok. En conclusión, entonces, para los propósitos de cálculo, resultados y demás, utilicen ángulo de hélice en el engrane y utilicen ángulo de avance en el tornillo sin fin. ¿Ya? ¿Ok? No utilicen esos términos entonces. Para el engrane, ángulo de hélice. Para el tornillo sin fin, ángulo de avance. Esos son los resultados que deben mostrar. Y más nada. Ok. Avance del tornillo sin fin. Recuerden que siendo el tornillo sin fin un elemento locado, el avance simplemente va a depender del número de entradas. Un avance con osca sencilla igual al paso, un avance con osca doble, 2 veces el paso, un avance con osca triple, 3 veces el paso, y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, el avance se puede calcular con cualquiera de estas ecuaciones, dependiendo de los datos disponibles que tengan. ¿Ok? Entradas. Como les dije, al asemejarse el tornillo sin fin a un elemento locado, puede tener una entrada sencilla o un solo canal mecanizado, una entrada doble o 2 canales paralelos mecanizados, y así sucesivamente. Lo calculamos con esta ecuación si tenemos los datos disponibles, o simplemente lo podemos escoger si estamos, por ejemplo, en diseño, y la norma que puede ser desde 1 hasta 10 como máximo. Ya, el número de entradas del tornillo sin fin, de 1 a 10, por supuesto es un valor entero. Ya, entonces, dependiendo de los datos disponibles, o si están en diseño o en análisis, bueno, escogerán uno o escogerán otro. ¿Ok? Pero de esta manera definen lo que es las entradas del tornillo sin fin. Y recuerden, esto es equivalente al número de dientes. Ya, una entrada, un diente, 2 entradas, 2 dientes, 10 entradas, 10 dientes. Ya, va a tener entonces este tornillo sin fin. De 1 a 10. Diámetro. Igual tenemos los mismos diámetros que hemos trabajado anteriormente, solamente que aquí tenemos 3 principales: raíz de paso interior.
¿ya? Aquí no hay diámetro de garganta como en el engrane y no hace falta calcular un diámetro de base, ¿ya? Tampoco hace falta para los cálculos y resultados. ¿Ok? Por supuesto, aquí los calcula, aquí se observa cómo se calculan cada uno de esos diámetros, dependiendo, por supuesto, de los datos disponibles. ¿Ya? Pero fíjense, por ejemplo, y vamos a decirlo, lo que diferencia este sistema de los engranes cilíndricos es que, por ejemplo, el diámetro de paso, que es el importante, no lo calculo ni con el número de dientes, ni con el módulo o con el paso diametral. Solamente lo calculo es con esta geometría, en función del diámetro del engrane y en función del centro. ¿Ya? Por eso es que se dice que para este tipo de sistema no hace falta ni módulo ni paso diametral. ¿Ya? Es lo interesante y lo complicado también de este tipo de sistema. ¿Ya? Entonces cualquier valor, ¿ya?, que me cuadre aquí me sirve entonces. Así de sencillo. Ok. Entonces, dado que el diámetro de paso del tornillo sin fin no se relaciona con el número de dientes del tornillo sin fin, ¿ya? Es decir, no está en relación directamente como si está en los engranes cilíndricos de dientes rectos, entonces eso puede tener cualquier valor, ¿ya? Que vamos a decirlo, lo único que quizás limite este diámetro, que ese diámetro tiene que ser el mismo que el diámetro de paso de la fresa madre utilizada para mecanizar los dientes del engrane. ¿Se recuerdan? ¿Ya? Este elemento tiene que ser mecanizado. Si ustedes investigaron la parte de mecanizado, que se los dije desde el principio, se utilizan diversos métodos, ¿ya?, para el devastado de los dientes, y uno de ellos es precisamente la fresa madre, ya esta que está acá. Esta fresa madre tiene un diámetro de paso específico, pero específico y normalizado o estandarizado. ¿Ya? O sea, yo voy a utilizar una fresa madre de 3 pulgadas de diámetro de paso, entonces ese mismo diámetro es igual al diámetro de paso del tornillo sin fin. ¿Ya? Así se establece y así se calcula. ¿Ok? Claro, si tengo esto como dato, ¿ya?, es una de las cosas que debo investigar, y de hecho ustedes deben haber investigado también. ¿Ok? Lo podrían necesitar para este aspecto si están en la parte de diseño. ¿Ya? En análisis, afortunadamente, si no les doy el diámetro como dato o alguna forma de calcularlo, les tendré que dar el diámetro de la fresa madre. Así es sencillo. ¿Ok? Pero bueno, como sea, pero lo cierto es, el diámetro no se relaciona con el número de dientes. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, puede ser cualquier valor. Así es. Bueno. Ok. Recomendaciones del ASMA. Si no tengo el diámetro de paso del tornillo sin fin y no tengo los datos para calcularlo con las ecuaciones anteriores, entonces se recomienda la norma ASMA que se puede seleccionar ese diámetro en este intervalo, en función de que de la distancia entre centros. Eso sí debería tenerlo como dato, o si estoy en diseño, seleccionarlo, así de sencillo. ¿Ok? De acuerdo al espacio disponible, yo creo que la distancia entre centros debe ser de tanto, ¿ya? Y ahí entonces puedo utilizar esta ecuación y definir el diámetro del tornillo sin fin debe ser entre este y este intervalo. Voy a utilizar este valor, ¿ya? O voy a iterar con estos valores dentro del intervalo a ver cómo es la tendencia. Pero bueno, se puede utilizar de esta manera para definir el diámetro de paso, si no tengo la fresa madre, si no tengo otra forma de calcularlo. Este es recomendado por la norma, ¿ya? Y si no hay limitaciones en cuanto a espacio, ¿ya?, se recomienda utilizar, ¿ya?, este diámetro de paso. Al igual, fíjense que en función de la distancia entre centros, ¿ya? Así que si no es dato, debería ser seleccionado por ustedes. ¿Ok?
Va a dar eso, como les dije, si no tienen los datos anteriores, sea fresa madre o alguna otra consideración, para calcular el diámetro de paso del tornillo sin filo. La única consideración es que el diámetro de paso debe ser un número entero, ¿verdad? No. No lo sé. El diámetro de paso no, ni la distancia entre centros siquiera. Ya, lo único que debe ser entero es número de dientes. Ya, ahí está ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo seleccionamos un diámetro de paso entre esas dos fórmulas? O sea, poner los dos valores y te dan dos valores y vos seleccionas uno entre los dos. Por eso, ¿pero cuál? ¿Por qué? Bueno, es así. Ok. O sea, ¿cuál sería la tendencia, profe? ¿Acercarse más a este o acercarse más a este? O sea, eso depende En de esto, ¿no? Ujú. Ya, bueno, si estoy en diseño, yo simplemente establecería ya un proceso iterativo, ya, porque a ciencia cierta yo no puedo decir está el valor, ¿ok? O podré comenzar con un valor promedio y después ir, pero siempre tengo que iterar, ya, sí, porque al fin y al cabo es un intervalo, ¿ok? Pero este me Y, va a y esta opción, vamos a decirlo, también es adicional, pero ya depende de ustedes, ya depende de los otros problemas y de las condiciones. porque esto me va a afectar a los esfuerzos más adelante. Sí, por supuesto. Ya. Esto puede aumentar o disminuir los esfuerzos, ya, dependiendo del tamaño relativo. Ok. Diámetro tangente, al igual que en todos los casos anteriores, ya el diámetro de paso del engrane debe ser tangente al diámetro de paso del tornillo sin fin. ¿Ok? Aquí se ve, por supuesto, ya esa tangencia o esa coincidencia, igual que para un engrane cilíndrico recto y helicoidal, para el sistema tornillo sin fin también se cumple esto. Claro que si lo vemos desde este punto de vista, vemos es una línea, que es la línea de paso, pero igual tangente a lo que es el diámetro de paso del engrane. Entonces, esos son los únicos diámetros tangentes entre sí. Número de tornillos sin fin, por supuesto, ya, el número de dientes mecanizados sobre este. Simplemente igual el número de entrada. Así de sencillo. El tornillo sin fin tiene 5 entradas, entonces el número de dientes es 5. Para el tornillo sin fin. Ancho de cara. Bueno, el ancho de cara, según la norma ACMA, se determina de esta manera: la tangente al diámetro de paso, y se toma en cuenta la medición resultante de la cuerda respecto al diámetro exterior del tornillo sin fin. Así se determina el ancho de cara para el tornillo sin fin. ¿Ok? Se calcula simplemente con esta ecuación en función de los diámetros del exterior y del paso del tornillo sin fin. Lo podemos calcular de esa manera. Longitud de cara, simplemente la longitud donde se mecaniza el diente o los dientes del tornillo sin fin. Ya, recomendado por la norma ACMA, 6 veces, debe ser mínimo 6 veces el paso circular transversal. O paso axial en este caso, al tornillo sin fin. Interferencia, igualmente aquí puede suceder el fenómeno de interferencia, ¿ya? Y por supuesto, ¿okay? Una de las formas de eliminar de la interferencia, sobre todo cuando estamos en procesos de diseño, es con el ángulo de presión. Es decir, para cierto ángulo de presión, este es el número mínimo de dientes que necesitamos utilizar, ¿ya? Una de las cosas curiosas es que tenemos el número mínimo, ya, es ese o más, ya. No era como en los casos anteriores, que era máximo, aquí no, aquí es mínimo, ya. O se utiliza ese o uno mayor. Uno menor podría dar interferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, en función del número de presión en este caso, ya no es el número de dientes, como se hacía anteriormente. Ahora, depende del número de presión, aquí hay un número mínimo de dientes para evitar interferencia. Ok. Autobloqueo. Recuerden, por favor, por ser un tornillo, por asemejarse a un tornillo de potencia,
este sistema puede ser autobloqueante, ¿ya? O no autobloqueante, ¿ok? Por supuesto, en algunas condiciones puede ser que me interese que sea autobloqueante y en otras no me interese, ¿ya? Pero bueno, dependiendo o no, ¿ya? Si el ángulo de avance es menor o igual que A6, es autobloqueante, ¿ya? Independientemente de la configuración, forma o tamaño final, ¿ya? Ángulo de avance menor o igual a 6 se considera que es autobloqueante. En algunos casos se ha conseguido hasta 10 grados, pero trabajen con límites seguros que son 6, si quieren que su sistema sea autobloqueante. Entre 6 y 10, y si hay buena lubricación, no necesariamente el sistema queda autobloqueante, ¿ya? Por eso les dije, el ángulo seguro es 6. Entre 6 y 10 puede ser o puede no ser, ¿ya? Y para más de 3 entradas, el sistema no es para nada autobloqueante. Entonces, estas son las condiciones que deben verificar para determinar si su sistema es o no es autobloqueante, ¿ya? Por ejemplo, si estamos utilizando el sistema de elevación, ¿ya? Y es de pasajeros, que a mí puede ser que me interese que el sistema sea autobloqueante. Fallan, por ejemplo, el sistema de guaya, entonces el mismo sistema de transmisión puede ser el mismo sistema de freno, ¿ya? Así es sencillo, ¿ok? Interesaría en ese caso que fuese autobloqueante. Pero bueno, ya, si es que resiste las cargas. Claro, sí. Eficiencia mecánica, ¿ok? En los engranes cilíndricos entes rectos, helicoidales y cónicos la eficiencia es alta, mayor o igual a 98, ¿ok? Generalmente. Sin embargo, en este sistema es bajo, porque recuerden, acá hay deslizamiento puro, ¿ya? Entonces, cuando el tornillo sin fin es conductor, la eficiencia mecánica lo van a calcular con esta ecuación. Cuando el engrane es el conductor, la eficiencia mecánica lo van a calcular con esta ecuación. Así es sencillo. Entonces, deben verificar o chequear quién es el conductor, quién es el conducido. Es un sistema reductor o amplificador de velocidad. Ya, utilizar entonces una u otra ecuación, ¿ok? Y aquí viene la parte de las condiciones para que el sistema sea completamente reversible en giro y conducción, para asegurar que el engrane impulsa el tornillo, porque como les dije, el tornillo siempre impulsa el engrane, es decir, con el tornillo no hay problema, el tornillo siempre puede ser conductor, ¿ya? Pero el engrane puede ser conductor bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Estas que están acá, ¿ya? Vamos a decirlo, el coeficiente de fricción sea menor o igual que el coseno del ángulo de presión o la tangente del ángulo de avance del tornillo sin fin, ¿ya? Coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción. Entonces, si tenemos esta condición, entonces el engrane puede ser conductor. Si esto no se cumple, el engrane no puede ser conductor, ¿ya? Entonces deben tener cuidado, por supuesto, con esto, ¿ya? Si requiero que el engrane sea conductor, debo verificar esto. ¿Okay? El Musuka y el Musuka ese, ¿dónde lo obtenemos? Coeficiente de fricción. Eso no lo da en el ejercicio. Ya va. Eso creo que lo vamos a ver más adelante. Bueno. Velocidad relativa de deslizamiento. Recuerden por favor, hay deslizamiento entre el diente del engrane y el diente del tornillo sin fin. Por lo tanto, nosotros podemos establecer este triángulo de velocidades, donde esta es la velocidad de deslizamiento de un punto en el tornillo sin fin y esta es la velocidad ya del mismo punto que están en contacto de lo que es el engrane. De acuerdo al ángulo de avance respectivo del tornillo sin fin, podemos entonces obtener la velocidad de deslizamiento o velocidad relativa de deslizamiento. Eso, por supuesto, lo podemos calcular con esta ecuación, ya en función del coseno del ángulo de avance o en función del seno del ángulo de avance,
dependiendo si tengo la velocidad tangencial del tornillo sin fin o tengo la velocidad tangencial del engranaje. ¿Ok? Lo calculo de una o de otra forma. Las velocidades no son iguales. Aunque sea el mismo punto de contacto, ¿ya? La velocidad de punta del tornillo sin fin no es igual a la velocidad tangencial del engranaje. Velocidad lineal, velocidad tangencial. ¿Ya? Por eso, vamos a decirlo, se utilizan o por eso se establecen esas ecuaciones, o en función del coseno o en función del seno. ¿Ya? Para que dé el mismo resultado en cuanto a velocidad de deslizamiento. Ahora, ¿para qué me sirve esa velocidad de deslizamiento? Precisamente para calcular el coeficiente de roce, ya que la vimos en las ecuaciones anteriores. ¿Ya? Entonces, para cada velocidad de deslizamiento se establece un coeficiente de roce, que lo calculamos con estas ecuaciones, dependiendo por supuesto de los intervalos de velocidades y del sistema de unidad con el que estemos trabajando. Profesor. Lo cierto es, necesito la velocidad de deslizamiento para calcular el coeficiente de roce dinámico y con eso después calcular la eficiencia mecánica. Entonces, no es simplemente ya dependiendo del material de lo que está hecho el tornillo sin fin y grano, depende más de las velocidades de deslizamiento. Entonces, contestando su pregunta, así como saca el coeficiente de roce. De la manera, en función de la velocidad. Ajá. Profe, ahí, ¿eso qué significa? Pitchman. ¿Dónde? Pie y minuto. Pie sobre minuto. Ah, Necesita eso. grado de solente. vértale, profe. Necesita grado de solente. Ok. Pitch. Bueno, aquí Sí, cómo sí, sacan ese coeficiente de roce dinámico. Es verdad. Ok. Tengo miopía. Temperatura de operación. Por supuesto, dado que aquí ocurre deslizamiento entre los dientes del engranaje, se origina a alta temperatura. Por eso es necesario establecer lo que es la temperatura de operación del sistema, ¿ya? Para ver si está dentro de los límites aceptables y recomendables de la norma ACMA. ¿Ya? ¿Qué es lo que establece la ACMA? La temperatura permisible por debajo de los 190 grados Fahrenheit y 88 grados centígrados. ¿Ya? Para mí es relativamente poco, ¿ok? Pero bueno, es lo que establece la norma ACMA para lo que es el sistema en gran tornillo sin fin. ¿Ya? Considerando que están lubricados, bueno, es la condición con que se maneja. De hecho, generalmente estos sistemas están lubricados, ¿ya? Dentro de una carcasa, por supuesto, sumergidos en aceite. En muy pocas ocasiones se utilizan engranes abiertos, ¿ya? O este tipo de engranes con engranes abiertos, que se han lubricado solo por grasa. ¿Ok? Precisamente por esa recomendación. Que yo considero que es un diferencial Bueno. torce. El de la derecha es un diferencial torce. Sí, exacto. Que ese funciona del lado. La temperatura de operación del sistema lo puede calcular con esta ecuación. Ya está un poquito de transferencia de calor, pero bueno, son ecuaciones simplificadas. ¿Ok? En función de la temperatura, del coeficiente térmico, de la relación de transmisión y del área de convección respectiva. El Q punto es un caudal o una. No. La tasa de pérdida de calor se llama, que se puede calcular con esta ecuación. Ese es que. La eficiencia mecánica. Ese Esta es la potencia de entrada. Y O. Y de hecho, ok. Coeficiente global, que es la letra U, se calcula con estas ecuaciones dependiendo si el sistema es ventilado o sin ventilación. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, Q, que es la tasa de pérdida, coeficiente global, y bueno, el A es el área de transferencia de calor, ¿ya? O el área expuesta al ambiente respectivo. ¿Pero cuál área de cuál, profe? ¿Del cilindro, del engranaje? No, de la carcasa que ya. contiene al sistema.
¿Cómo Y sabemos las qué son expresión? como son, ¿Perdón? cuadradas, eso que más o menos te lo dicen ahí, ¿no? Para análisis se le tiene que decir, Se para le dice, diseño ¿verdad? ustedes tendrían que investigar qué configuración hay ya. Pero sí, generalmente son, vamos a decirlo, cúbicas o de forma paralelepípedo, ¿ok? Y después que se suma todo, profe. No sé, se pone ahí. No. Ya. La temperatura operativa. Si es una carcasa, no creo que sea una carcasa completa cuadrado de paralelepípedo, ¿no? No Se tiene usa una toda combinación. La superficie de las áreas, el perímetro. Ujú. O sea, agarrar el área de arriba, la área de abajo. Y después- se suma. Sí, sí, va. Se suma y se pone ahí, más nada. La suma de todas las áreas expuestas al ambiente. Claro, sí. Ya. Eso lo vieron en Transferencia. transferencia, en termo 1, en termo 2, no sé, me lo visto. Ya. Convección. Ah. Convección, conducción. Bueno, ok. Una vez entonces que calculen esta temperatura de operación del sistema, verifiquen que sea menor a 190 o a 88. Así es sencillo. ¿Qué pasa si es mayor? Entonces, si fuese el diseño, entonces tendrían que recalcular el tamaño de la carcasa o colocar otro sistema, o por ejemplo, si lo seleccionaron sin ventilador, selecciono con ventilador a ver si cambia la temperatura, bueno, ver entonces qué se puede hacer o cambiar la eficiencia mecánica para cambiar este valor, bueno, o sea, tendrán que ver qué pueden hacer para cambiar a fin de lograr bajar la temperatura si les da por eso. ¿Cuál es el efecto de la temperatura ahí sobre eso? No, simplemente en cuanto a la degradación de lo que es el aceite lubricante y por supuesto el aumento en cuanto a fricción y desgaste. Así de sencillo. ¿Qué causa Porque esta que temperatura supuestamente, según la norma, degrada el aceite, vamos a decirlo, relativamente rápido. ¿Ok? ¿Ya? y eso causa Al que degradarse el aceite, disminuye la lubricación y por lo tanto Se- aumenta la fricción, temperatura y desgaste, un círculo vicioso. se produce una picadura o una interferencia? No, una abrasión, es abrasión no. Oración adhesiva. Ujú, exactamente. Ok. Otra cosa, este tipo de sistema, ¿por qué suele ser de un material distinto en Más que todo por lo que es la parte de esfuerzos aplicados. Ya. Ok. Más que todo por eso. Porque siempre se lo he dicho que siempre suele ser de bronce o de Sí. un material muy suave. Sí, exactamente. Primero por los esfuerzos, ¿verdad? Y segundo Sí. para que se desgaste porque se desgasta el conjunto, ¿no? Hay que cambiar el conjunto completo, ¿verdad? Aunque siempre el que se desgasta es el engranaje. Ya. De hecho, el tornillo sin fin casi nunca falla. Ya. Siempre el elemento crítico va a ser el engranaje. ¿Hay alguna manera de calcular la vida útil de este tipo de sistemas? Sí. Eso lo vamos más adelante. Ok. Siguiendo con la temperatura de operación, si ustedes no quieren hacer ese cálculo, la norma me establece también de que para que se logre esa temperatura, el área mínima se debe ser por lo menos esta ecuación, ¿ok? ¿Ya? Es decir, si ustedes hacen el cálculo y el área mínima da mayor o igual que esto, eso automáticamente garantiza que la temperatura va a ser menor a 190 grados Fahrenheit. Ok. ¿Cómo lo saben? No se dice, ya. Ok. Simplemente se recomienda de esa manera. Okay, así es Mucho sencillo. cálculo, profe. Así es sencillo. El cálculo que ellos habrán hecho y ahí se habrán dado cuenta que es en función de la distancia entre centros. Ya. Que claro, la distancia entre centros me determina el tamaño negativo de la carcasa y por lo tanto el área de transferencia de calor. Ya. Es lo que supongo yo, pero la norma más no lo que. Simplemente dice, si el área es esta, entonces me garantiza que se acabó. ¿Ok? Bueno, entonces cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer. El resto de los parámetros geométricos, ángulo de presión, módulo, paso ventral, paso circular, longitud, relación de contacto, relación de repartición de la carga, cara, flanco, cresta, fondo, profundidad de trabajo, línea de presión, peso de los dientes, paso de diente, contragolpe, paso circular, relación de contacto, ángulo de ataque, salida, acción, arco de ataque, salida y acción se definen igual que paneles cilíndricos de dientes rectos y helicoidales. ¿Ok? Bueno,
Esos fueron todos los parámetros métricos. Vamos a ver ahora las fuerzas aplicadas en los dientes del sistema, engranes, tornillos, sin fin. ¿Ok? Para este sistema, la norma ACMA no utiliza vamos a decir, el concepto de esfuerzos aplicados y esfuerzos admisibles, sino que establece los términos fuerzas aplicadas y fuerzas admisibles. ¿Ya? Es decir, que nosotros en lugar de calcular esfuerzos, como lo hicimos con los ejemplos anteriores, vamos a calcular son fuerzas. Comparo la fuerza de trabajo con la fuerza admisible directamente. No trabajo con esfuerzo entonces. No se trabajan. ¿Ok? Es una manera, vamos a decirlo, simplificada de analizar los dientes de este tipo de engranajes. Entonces, total, vamos a trabajar con fuerza aplicada y fuerza admisible. Y después hacemos la comparación de esos dos términos. ¿Ya? Ok. Los dientes de tornillo sin fin no fallan por rotura. Como les dije, el tornillo sin fin en realidad es muy robusto, muy resistente. Se ha comprobado que aunque se haga de material más débil, ya que en este caso son los bronces, aún así el tornillo, los dientes de tornillo sin fin no fallan. ¿Ya? Por lo tanto, el tornillo sin fin no es el elemento crítico. ¿Ya? El elemento crítico es el engrane. Los dientes del engrane son los que son más propensos a fallar, ya por la fuerza aplicada en comparación con la fuerza admisible. Por lo tanto, no se hace el análisis de fuerza del tornillo. Siempre se hace el análisis de fuerza del engrane solamente. Ya. No nos interesa el tornillo para los cálculos. ¿Ok? Por supuesto, la fuerza que causa rotura en los dientes del engrane es la fuerza tangencial. Y al igual que en los casos anteriores, para que el diente no falle por rotura, se debe cumplir la siguiente relación, que es simplemente la fuerza tangencial admisible debe ser mayor o igual que la fuerza tangencial aplicada en los dientes de los engranajes. Es lo que tienen que verificar. Si eso no se Pero lo cumple, cierto es, trabajamos con fuerza, no con esfuerzo para este tipo de elementos. eso es limitante, ¿verdad, Rosa? ¿En cuanto a qué? Sí. O sea, si eso no se cumple, Ah, no. Si eso no se cumple, los dientes se rompen. Ya, fallan por rotura los dientes. ¿Ok? Bueno, fuerzas aplicadas, ya. Recuerden, por favor, siempre entonces tenemos un elemento conductor y un elemento conducido. Uno que aplica la fuerza y uno que recibe la fuerza. Por lo tanto, el diente del conductor ejerce fuerza sobre el diente del conducido y por acción y reacción, entonces se originan fuerzas de igual magnitud, pero en sentido contrario. Dado entonces esa definición, ¿ya? Y dada por supuesto la geometría que tiene el diente y considerando que se asemeja a engranes cilíndricos de dientes helicoidales, en los dientes de tanto del engrane como del tornillo sin fin se van a originar tres fuerzas: una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial. ¿Ok? Entonces, ya esas son las tres fuerzas que aparecen. Sin embargo, recuerden, a nosotros nos interesa la carga tangencial, ya, para propósito de cálculo en los dientes. Ya la radial y la axial me sirve para calcular los esfuerzos en alma, cubo y por supuesto ejes y cojinentes. ¿Ya? Pero para el cálculo de la zona dentada me interesa la carga tangencial. ¿Ya? La carga resultante, carga radial, carga tangencial, carga axial. Esa es la que me interesa. Por supuesto, dependiendo de que si el tornillo sin fin es el conductor o si el engranaje es el conductor, calculan entonces la carga tangencial respectiva, ya, tanto del tornillo sin fin como del engranaje en este caso. Entonces, carga tangencial, carga radial, carga axial, carga total, torque, velocidad y velocidad de deslizamiento. el torque también hay que calcularlo, ¿verdad, profe? Para algunas ecuaciones se necesitarán, ya veremos para cuáles, ¿ok? Pero sí,
hay que calcular todas las fuerzas aplicadas. Y ya después veremos para el resto de los cálculos que necesitamos. ¿Ok? Profe, Un detalle interesante, ¿ya? Es que en algunos casos yo necesito la potencia de entrada y en otros casos yo necesito la potencia de salida. ¿Ok? ¿Son iguales? No son iguales, ¿ya? Porque recuerden que aquí hay deslizamiento puro, hay mucha pérdida de potencia. Pueden entrar 10 HP, pero a lo mejor salen 5 HP. ¿Ya? Entonces 5 de ellos se pierden por fricción. Entonces, como hay tanta diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida, por eso las ecuaciones están en función de la potencia de entrada y de la potencia de salida, dependiendo si quién es el conductor y quién es el conducido. Pero hay que tomar en cuenta esa condición, de que la potencia de entrada no es igual ni cerca de la potencia de salida. ¿Ok? Por eso las ecuaciones están en función de esas dos parámetros. profe, una pregunta. Ajá. La fórmula del torque, por ejemplo, que dice H sobre N, la velocidad angular viene siendo del engrane. Del engrane si la potencia es del engrane. Ya. Claro. Ok, porque recuerden potencia de entrada, potencia de salida. Ya. ¿Ok? Sí. HG sobre NG. No, Sí, exactamente. HG sobre NG. O HW sobre NW. Exactamente. Así es. Bueno. Total, entonces, estas son las ecuaciones que vamos a manejar. Entonces, por favor, leanlas bien, interpreten los datos, las variables involucradas, ¿ya? Los ángulos, los coeficientes de fricción, las velocidades de deslizamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Quién, cuál es el conductor, quién es conducido y con qué sistema van a trabajar. Entonces, ahí tienen todas las ecuaciones para calcular todas las fuerzas, esfuerzos y velocidades, fuerzas, torques y velocidades respectivas. profe, ¿qué es potencia friccionante? La potencia que se pierde en el proceso de deslizamiento. Ah, ok. ¿Ya? Porque recuerden, entra una potencia, parte se pierde por fricción, que esa es la potencia Sí. friccional, y sale una potencia menor. Ok. HF, ¿no? Hay una fórmula otra vez. ¿Cuál es H Ok, igual a la eficiencia H0 o típica de H. este tipo de sistema? Entre 40 y 60%. ¿Ya? O Ok. sea, deficiente, ¿ok? Bueno, total, entonces la potencia de entrada puede ser igual a la potencia de salida más la potencia friccionante. ¿Ya? Aquí entonces puedo definir, ¿ya? ¿Ok? Esa potencia friccionante, ¿ya? Que con eso me permite, si ya tengo como dato la potencia de entrada, que generalmente lo tengo, ¿ya? Recuerden que cuando se llama características de la máquina conductora, se da potencia y velocidad. Y esa sería mi potencia de entrada. Yo tendré que calcular entonces la potencia friccionante para poder calcular entonces la potencia de salida. ¿Ya? Lo puedo hacer con esas ecuaciones. Y entonces aquí tengo la forma de saber esos, vamos a decir, los resultados entre potencia de entrada y potencia de salida. Pero por favor, recuerden siempre, por haber deslizamiento y por lo tanto pérdida de fricción, y es importante, la potencia de entrada es diferente a la potencia de salida. ¿Ya? Y de hecho, yo siempre debo verificar eso también. Si la máquina conductora, por ejemplo, pero si la máquina conducida consume 4 HP, ¿cuánta potencia debe tener la máquina conductora para que a la salida salgan esos 4 HP? ¿Ya? Es decir, la potencia de la máquina conductora tiene que ser siempre mayor que la potencia de la máquina conducida cuando utilizo esa cosa, pero yo necesito verificar que eso se cumple. ¿Ok? Parte de las verificaciones para este tipo de y vamos a hacerlo lo que generalmente da dolores de cabeza. Ok. Una vez que ya tengo calculada la fuerza y por supuesto la que me interesa, la carga tangencial, la fuerza tangencial, ¿ya? Entonces voy a calcular la fuerza admisible. ¿Cómo se calcula? Simplemente con esta ecuación. ¿En función de qué? Por supuesto, de unos factores de conversión.
de material, condición de duración, velocidad y de algunos parámetros geométricos como el diámetro de paso del engrane. Pero recuerden, no estoy analizando el tornillo sin fin. Ya no sé el engrane. Y el ancho de cara del engrane. Por supuesto, ya. Esta ecuación es válida siempre y cuando se cumpla esta relación. ¿Ya? El ancho de cara sea menor o igual a 0,67 el diámetro de paso del tornillo sin fin. ¿Okay? Si no se cumple esta relación, esta ecuación no tiene validez. Sus resultados no son válidos para la norma. ¿Ya? Entonces, debo verificar esto primero antes de aplicar esto. Si esto no se cumple, entonces en teoría el ejercicio llega hasta allí. ¿Ya? Ok, si fuese análisis, si fuese diseño, tendrían que rediseñar entonces para que esto se cumpla y puedan utilizar esta ecuación. Bueno, eso era el sistema métrico y si el sistema inglés, por supuesto, se utiliza esta ecuación, tal igual con la limitante respectiva. Limitante geométrica respectiva. Factores igual para materiales, por supuesto, ya aunque habla de materiales, una parte simplemente en función de la distancia entre ceros. Aquí es donde sí hay consideraciones en cuanto a materiales, pero más bien son procesos de fabricación, no tanto materiales. Pero bueno, ya ahí dice que factor de materiales y factor de materiales se quedó. Pero bueno, dependiendo de la distancia entre centros y del tipo de proceso de fabricación para esos engranajes, allí están entonces el factor respectivo. Factor de materiales. Factor de corrección de la relación. Bueno, eso depende simplemente de la relación de transmisión. Deben calcularlo entonces. ¿Ya? Y dependiendo de la magnitud, entonces seleccionará una u otra ecuación. Factor de velocidad. Igualmente, en función de la velocidad de deslizamiento, que no necesitan para los cálculos entonces, allí está el cálculo del factor de velocidad para cada uno de los intervalos o condiciones. Y por supuesto, sistema métrico o inglés. Entonces, ya con eso terminamos lo que es la parte de la carga tangencial admisible. Y recuerden, carga tangencial aplicada, carga tangencial admisible, lo que tienen que comparar. Ya no comparamos esfuerzo. Ok. Además de comparar la carga tangencial con la carga tangencial admisible, ya también la norma establece la comparación de una fuerza de desgaste admisible, llamada fuerza de desgaste admisible de Buckingham. ¿Ya? Así lo llaman, así se quedó, y así entonces es lo que establece la norma. Es decir, hay que verificar esta fuerza de desgaste. ¿Cómo se calcula? Simplemente con esta ecuación. ¿Ya? En función de un factor de carga, el diámetro de paso del engrane y el ancho de carga del engrane. Igual, esta ecuación está en función de este parámetro geométrico. Si se cumple, se sigue; si no se cumple, no se sigue entonces. Sistema métrico, sistema métrico. Ok, factores. Por supuesto, el factor de carga, ¿ya? Depende del material, del tornillo sin fin y del engrane. Aquí están entonces los materiales, vamos a decir, los disponibles, o con lo que se puede fabricar el sistema engrane, tornillo sin fin. ¿Ya? Materiales de tornillo sin fin recomendados, materiales de los engranes recomendados. Bronces, aluminio, fundiciones, aceros y demás. Aquí son aceros, fundiciones y más aceros. ¿Ya? Fundición gris. Fundición gris, el último que hice. Ajá, profe, de todos esos materiales, el acero más poderoso es el carburizado, ¿no? Sinceramente no veo. ¿Cómo queréis hacer el órgano de acero carbonizado? Así lo voy a hacer. Acero endurecido, acero de 250 dólares abril, las fundiciones de alta resistencia. ¿Ya? Fundición. Acero 250 abril. Bueno,
Tendría que ver en las tablas de materiales a ver cuál de todos esos es el más resistente. ¿Ya? Material del submarino. ¿Cuál? No lo sé, realmente. Ya. Tengo que ver, hay que ver las tablas. ¿Ok? Ok. Pero bueno, es la combinación que tenemos y para cada combinación de materiales en estos niveles grandes, ahí tienen entonces el factor de carga. Que es lo que interesa para los cálculos. Ok, y ya, porque es un factor presente. Bueno, factor de seguridad, por supuesto, ya. En función de la carga tangencial aplicada, simplemente la carga tangencial admisible son la carga tangencial aplicada, ya. En función de lo que es la fuerza de desgaste, igual la carga tangencial de desgaste, que lo vimos en ejemplos anteriores, entre la carga tangencial aplicada. Por eso calcula entonces los factores de seguridad. Uno por carga aplicada, otro por desgaste. Ya, son los factores de seguridad que van a calcular para este tipo de sistema. Y por supuesto, el crítico, el menor valor de ellos. Ya, así es sencillo. Y aquí, Falla por desgaste, falla por rotura, ya eso me lo indica el factor de seguridad. pero ya aquí no es el cuadrado. No, aquí no hay nada de cuadrado. Solamente Ya. se compara y listo. Se comparan los dos directamente, ¿ok? Sin ningún cuadrado ni nada. Porque ninguna de las ecuaciones es cuadrática. Ok. Para el arma, bueno, igual que para los granos cilíndricos. Ya, tienen todas las ecuaciones entonces, tienen todos los parámetros. Y recuerden, ya, como aquí se aplican tres cargas, tangencial, radial y axial, utilizan las ecuaciones que para engranes cilíndricos de diente hélico y dardo, para la parte del arma. Ya. Y para el cubo es exactamente lo mismo también. Las mismas ecuaciones que vimos en engranes cilíndricos de diente hélico y dardo, para el cálculo de los esfuerzos en el cubo. ¿Ok? Y el análisis o el procedimiento, igual que para engranes cilíndricos de dientes hélico y dardo. ¿Ok? Pero lo mismo, zona de entrada, alma y cubo, esfuerzo, fuerza, esfuerzo, factor de seguridad. Ya, en zona de entrada, alma y cubo. Para el examen dijimos que también teníamos que analizar alma y cubo aquí. No, solo yo. No, Solo en la casa. En el examen. en el examen solamente va a ser zona zona de de entrada. ¿Ok? Alma y cubo, si el examen se hace aquí, no. Profe, usted sabe que hay una parte donde nos mandan a calcular los esfuerzos, las fuerzas. Ya ¿Para va. eso? ¿Para eso? Ya va, lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Dale, profe. Ajá. Con esto entonces terminamos con la parte de fuerzas, fuerzas y factores de seguridad para el sistema en gran entorno. ¿Ok? Ahora sí, la pregunta es...